de las cosas más complejas que hay dentro del cuerpo y la anatomía del encéfalo, de las cosas más difíciles de entender. El resto, pues, yo sí ya es un poquito más de imaginación. Entonces, esto, muchachos, nos está esquematizando el sistema cardiovascular. Cardiovascular porque está involucrando corazón y vasos sanguíneos, que son los únicos sitios por donde transita sangre. Otros vasos que nosotros tenemos son los vasos linfáticos, pero por ahí no va sangre sino linfa, ¿sí? Y es muy parecida a la sangre, salvo que no tiene eritrocitos, entonces es de color rojo. Esa es la diferencia básicamente. La otra diferencia es que en la linfa ustedes van a tener más linfocito, o sea, más células blancas, más células que nos defienden. Y la otra es que van a tener más proteínas que nos defienden del medio, eso se llaman anticuerpos o inmunoglobulinas. Van a estar particularmente concentradas en la linfa. Esto sería para ver los componentes de la sangre. Si ustedes cogen un tubo de ensayo, ¿cierto? Le colocan anticoagulante, evitan que esto se coagule. Lo colocan por allá a centrifugar a 5000 revoluciones por minuto y lo colocan durante 3 minutos. Ustedes sacan esto. Sacan 3 columnas. Entonces, sacan el componente líquido de la sangre, que es plasma. ¿Sí? Sacan una escala, una columna roja, que básicamente son las células rojas de la sangre. Eso se llama hematocrito. Se llama hematocrito. ¿De acuerdo? Eso se llama hematocrito. ¿Listo? Entonces, el hematocrito es la cantidad de células rojas que nosotros tenemos en sangre, pero expresadas en un porcentaje. Siempre va expresado en porcentaje. Entonces, el hematocrito en los cuadros hemáticos, los que tengan la oportunidad de ver un cuadro hemático, es del 40%, es del 38%, ¿sí? Siempre la cantidad de células rojas, pero expresada en porcentaje. Y aquí en el centro tenemos esta interfase que se forma acá, que son tan solo las células blancas, que es el buffy coat, es como una capa de corbata, que es como la que queda intermedia, ¿sí? Así le pusieron los gringos. Entonces, es como la capa que queda ahí en la mitad. Estas son células blancas. Las células blancas pueden ser leucocitos y ahí estarían metido un porcentaje de plaquetas, ¿sí? Sin embargo, muchachos, uno pensaría, pues uno mira hasta ahí y uno dice miércoles, entonces uno, ¿será que uno tiene muchísimas más células rojas que células blancas en sangre? Y no, eso no es tan así. Lo que pasa es que las células blancas tienden a estar en los tejidos, se meten dentro del tejido y están vigilantes a ver en qué momento se mete un patógeno. Entonces uno tiene una mínima cantidad circulante y la otra está dentro del tejido. Estoy hablando del hueso, estoy hablando del músculo, estoy hablando del tejido conectivo, estoy hablando de la base de los epitelios, ¿de acuerdo? Entonces no significa que tengamos mucha menos célula blanca que roja, porque de hecho en términos de número incluso es mayor. Y con las plaquetas, ellas sí están en un número menor, pero pasa algo parecido. Si nosotros tuviéramos mucha plaqueta circulante, las plaquetas se activan en la medida que ellas chocan. Entonces, si yo nomás con salir de aquí corriendo, aquí nomás a la quinta, las plaquetas empezarían a chocar todas y me coagulo, me muero ahí en la puerta de la... Entonces, lo que significa es que uno tiene que tenerlas guardadas y solamente las sacamos cuando yo realmente las necesite, o sea, cuando tengo un sangrado y necesite generar por allá hemostasia, o sea, hacer coagulación. Entonces, ellas están escondidas en el vaso, aquí en el vaso. Está aquí a nivel del hipocondrio izquierdo. La gran mayoría de las plaquetas, el 70 y tanto %, están ahí y no están chocando porque si chocan las activo, ¿de acuerdo? Esto entonces, muchachos, es como para ver la cantidad de células que nosotros tenemos y de componentes. Entonces aquí tenemos el peso corporal total. Volvemos al famoso peso corporal total. Se dice, estos porcentajes son para gringos, ¿no? Que además tienen más masa muscular y son más grandes, pero son un poco parecidos para nuestra población. Se dice que en términos generales la sangre representa el 8% del peso corporal total, ¿sí? Entonces ustedes hagan ya su multiplicación. De esa sangre, que son aproximadamente 5.5 litros o 6, es el promedio que manejamos, o entre 5 y 6 litros, o sea, entre más grande o más pequeño, eso es el promedio que manejamos en un adulto, ¿sí? El 55 al 60% es plasma, o sea, agua. ¿Agua con qué? Con proteínas. No, aquí no le vamos a meter anticoagulantes, esto ya sale. El ejercicio anterior era para mirar las pruebas que yo sacaba. Es agua más proteínas. ¿Cuál es la proteína más abundante del plasma? Albúmina. Albúmina, exactamente. Es esta de acá.
Bueno, no lo ven. La albúmina, la proteína más abundante del plasma. ¿Se acuerdan de la albúmina marcada radiactivamente? Que sirve para marcar espacio vascular, ahí la tienen. ¿Sí? Entonces, albúmina. Tenemos globulinas, que son proteínas redondas. Globulina es una proteína con un glóbulo, redonda. Entonces, inmunoglobulinas, proteínas que nos defienden, ¿de acuerdo? Y fibrinógeno. Fibrinógeno es una sustancia que tiene la capacidad de generar fibras. O sea que estas son las fibras inactivas de este tejido conectivo. Si yo las activo, formo fibrina y eso es un coágulo. Entonces, miren, uno no puede tener fibrina circulante porque tendría muchos coágulos circulantes, o sea, no estaríamos vivos. Tiene que tener la proteína inactiva, que en caso de que yo la necesite, formo la fibra. Y eso ya es cascada la coagulación. Eso sería en términos fibrinógeno que forma fibrina. ¿Listo? Entonces son como las 3 proteínas más abundantes del plasma. ¿Qué más se tiene? Miren, un 91 o un 92% agua, que es lo que predomina en absolutamente todos los tejidos corporales. Eso es un 2, ¿no? Y tenemos otros solutos. ¿Qué son esos otros solutos? Ahí entran los iones, entra el sodio, entra el calcio, entra el potasio, entra el bicarbonato que tenemos ahí. Entran gases. ¿Qué gases? Pues entraría el oxígeno, entraría el CO2, ¿sí? Entraría algo que es el óxido nítrico. Si lo recuerdan, el óxido nítrico es una sustancia neurotransmisora, pero aquí en un vaso sanguíneo funciona como un vasodilatador. Entonces tenemos mínimas cantidades de óxido nítrico, casi que nulas porque es potentísimo. Con muy poquito se abre un vaso bastantísimo. Bueno. El resto, miren que las 2 columnas que nosotros separamos acá, o es plasma o son células. Desde las células, vamos a ver si por acá tenemos esta imagencita para de una vez verla cómo es. Esto es lo que me interesa sobre todo con ustedes.